Alguna vez un simple gracias destruyó completamente tu vida. Eso fue exactamente lo que me pasó durante la cena de Navidad cuando agradecí a mi abuelo por un cheque que nunca debí mencionar. Lo que parecía una reunión familiar normal se convirtió en la revelación más devastadora de mi existencia. Esta es una historia ficticia basada en situaciones que muchas personas experimentan. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad. Mi nombre es Héctor, tengo 47 años, y hasta hace 6 meses creía que conocía perfectamente mi historia familiar. Vivía en la colonia Polanco de la Ciudad de México con mi esposa Valeria y nuestros 2 hijos, Mateo de 19 y Sofía de 16. Pensaba que mi vida era exitosa, estable, construida sobre bases sólidas. Qué equivocado estaba. Todo comenzó la noche del 24 de diciembre de 2025. La familia completa se había reunido en casa de mis padres en Coyoacán para la tradicional cena navideña. Mi padre, don Ernesto, había insistido en preparar el pavo como cada año, una tradición que mantenía desde que yo era niño. Mi madre, doña Beatriz, supervisaba la cocina mientras mis hermanas Daniela y Fernanda ayudaban con los ponches y las ensaladas. El abuelo Mauricio, con sus 82 años recién cumplidos, estaba sentado en su silla favorita de la sala, observando el movimiento de la familia con esa mirada cálida que siempre tuvo. Era un hombre respetado en la colonia, dueño retirado de una ferretería que había mantenido por 40 años. Todos lo queríamos profundamente. Después de la cena, mientras compartíamos el ponche y el pan dulce, el abuelo comenzó a repartir sus regalos navideños como era su costumbre. Para cada nieto tenía un sobre con dinero, una tradición que mantenía desde que éramos pequeños. Cuando llegó mi turno, me entregó un sobre blanco ligeramente más grueso que los demás. «Esto es para ti, mijo», me dijo con una sonrisa, «pa' que te des un gusto». Abrí el sobre discretamente y encontré un cheque por $200. No era una cantidad extraordinaria, pero viniendo del abuelo, cada gesto tenía un valor sentimental enorme. Me levanté, lo abracé y le dije frente a toda la familia, «Muchísimas gracias, abuelo. Como siempre, muy generoso. Este cheque de $200 me va a venir muy bien para...». No terminé la frase porque algo extraño sucedió. Mi padre, que estaba cortando el pavo en ese preciso momento, se detuvo en seco. El cuchillo quedó suspendido en el aire. El silencio que se apoderó del comedor fue tan denso que podía sentirse físicamente. Mi madre dejó caer una copa que se hizo añicos contra el piso de mosaico. «¿Qué dijiste?», preguntó mi padre con una voz que nunca le había escuchado. Fría, controlada, peligrosa. «Pues... que el abuelo me dio un cheque de $200, respondí confundido, mirando alrededor buscando entender qué había provocado esa reacción. ¿Pasa algo malo? Mi padre dejó el cuchillo sobre la mesa con un golpe seco que hizo vibrar los platos. Se quitó el mandil lentamente, sus manos temblaban. Mi madre se había llevado las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Mis hermanas se miraban entre sí, completamente desconcertadas. «Ernesto», murmuró el abuelo Mauricio, levantándose de su silla con dificultad. «No ahora, por favor». «¿No ahora?». La voz de mi padre sonaba estrangulada. «¿Cuándo entonces, papá? ¿Cuándo ibas a decirle la verdad?». El corazón comenzó a latirme con fuerza. Valeria me tomó de la mano, tan confundida como yo. Mateo y Sofía habían dejado de usar sus teléfonos y nos miraban con preocupación. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí?», exigí, sintiendo cómo el piso comenzaba a moverse bajo mis pies. Mi padre se pasó las manos por el rostro. Cuando me miró, había algo en sus ojos que nunca había visto. Dolor mezclado con algo que no pude identificar en ese momento, pero que después reconocería como resentimiento acumulado durante décadas. «Los $200»,
dijo mi padre. Ese es el precio que tu abuelo pagó hace 47 años. El precio que pagó por ti. Las palabras no tenían sentido. Era como si estuviera hablando en otro idioma. ¿De qué hablas? Siéntate, Héctor, intervino mi madre con la voz quebrada. Por favor, siéntate. No quería sentarme. Quería salir corriendo de esa casa, regresar a hace 10 minutos cuando todo era normal, cuando mi vida tenía sentido. Pero las piernas no me respondían, así que me dejé caer en la silla más cercana. El abuelo Mauricio se acercó lentamente. Cada paso parecía costarle un esfuerzo monumental. Se sentó frente a mí y por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. Mi hijo, lo que voy a contarte, comenzó, pero mi padre lo interrumpió. No, papá, déjame a mí. Ya es hora de que sepa la verdad. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Casos de la Vida. Narrado y activa la campanita para no perderte ningún caso. Comenta desde dónde nos ves. Mi padre respiró profundo y comenzó a hablar. Cada palabra era como un martillazo a la realidad que yo conocía. En 1978 yo tenía 25 años. Estaba recién casado con Beatriz. Llevábamos 3 años intentando tener un bebé sin éxito. Los doctores dijeron que había problemas de fertilidad de mi parte. Nos devastó. En esa época, en México, un hombre que no podía tener hijos hizo una pausa, tragando saliva. Era motivo de vergüenza. Mi madre lloraba silenciosamente, limpiándose las lágrimas con una servilleta navideña que tenía renos impresos. Tu abuelo conocía nuestra situación, continuó mi padre. Un día llegó a casa con una propuesta. Conocía a una muchacha joven, de apenas 19 años, que estaba embarazada. El padre del bebé la había abandonado. La familia de ella la había corrido de su casa. No tenía dinero, no tenía a dónde ir. Estaba desesperada. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No, no puede ser. Tu abuelo le ofreció $200. La voz de mi padre se volvió más dura. 200 malditos dólares por su bebé. Por ti. Le dijo que le daríamos una buena vida, educación, una familia. Era lo mejor para todos. ¡Era lo mejor!, explotó el abuelo Mauricio, golpeando la mesa con el puño. Esa muchacha no tenía nada. Iba a terminar en la calle. Le dimos una oportunidad de vida a ese bebé. Le compraste un hijo a mi hijo, gritó mi madre. Era la primera vez que la escuchaba alzar la voz así. Como si fuera ganado. Mis hermanas estaban pálidas. Daniela, la mayor, fue la primera en procesar la información. Entonces, ¿Héctor no es nuestro hermano? Es tu medio hermano, aclaró mi padre con amargura. Yo no soy su padre biológico. Tu madre no es su madre biológica. El mundo giró. Literalmente sentí que todo a mi alrededor daba vueltas. Valeria me sostuvo del brazo, pero yo apenas podía registrar su presencia. ¿Quién es mi madre entonces?, pregunté. Mi propia voz sonaba lejana, como si viniera de otra habitación. ¿Dónde está? El silencio que siguió fue la respuesta más aterradora. No lo sabemos, admitió el abuelo Mauricio. Después de que firmó los papeles y recibió el dinero, desapareció. Intenté buscarla años después, cuando te vi crecer, y pensé que tal vez querrías conocerla algún día, pero no la encontré. Se llamaba Lorena Salazar, o al menos ese era el nombre que me dio. ¿Y mi padre? ¿Mi padre biológico? Eso nunca lo supimos. Ella no quiso decir. Me levanté de la silla tan bruscamente que ésta cayó hacia atrás con estruendo. Todos me miraban, algunos con lástima, otros con preocupación. Pero yo solo podía ver las caras de extraños, porque eso es lo que eran ahora, extraños. 47 años, dije. Mi voz temblaba de rabia. 47 años de mentiras. ¿Cuándo pensaban decirme? Nunca.
Queríamos protegerte, murmuró mi madre, o la mujer que yo había llamado madre toda mi vida. Eras nuestro hijo, sin importar cómo llegaste a nosotros. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De saber quién soy realmente? Tú eres Héctor Ramírez, dijo mi padre firmemente. Eres mi hijo. Te crié, te eduqué, te di mi apellido, mi amor, todo lo que tenía. Pero no tu sangre, respondí con frialdad. Y eso nunca me lo dijeron. Me dejaron vivir en una mentira. Valeria finalmente habló. Héctor, cariño, entiendo que estás en shock, pero... ¿Tú lo sabías? La interrumpí volteando a verla con desconfianza. «Claro que no», exclamó ofendida. «Jamás te hubiera ocultado algo así». El abuelo Mauricio se acercó a mí, intentó tomarme del brazo, pero me aparté como si su contacto me quemara. «Mi hijo, yo solo quería ayudar. Tu padre sufría tanto». «Usted compró un bebé». Lo corté, cada palabra empapada en veneno. Me compró como si fuera una mercancía. Y este cheque, saqué el cheque del bolsillo y lo arrojé sobre la mesa. Este maldito cheque de $200 es un recordatorio de lo que valí para usted, un recordatorio del precio de mi existencia. ¿No es así? El abuelo tenía lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Te amamos desde el primer día. Fuiste el regalo más grande. No me hable de regalos, lo interrumpí. Los regalos no se compran así. Los hijos no se compran. Tomé a Valeria de la mano y llamé a mis hijos. Nos vamos, ahora. Héctor, espera, suplicó la que había sido mi madre. Por favor, no te vayas así. Podemos hablar. ¿Hablar? ¿De qué? ¿De cuántas mentiras más hay? ¿De qué más me han ocultado durante casi 50 años? Mis hermanas intentaron detenerme, pero las aparté con delicadeza. Ellas no tenían la culpa. O tal vez sí. Tal vez todos lo sabían, y yo era el único idiota que vivía en la ignorancia. ¿Ustedes lo sabían?, les pregunté directamente a Daniela y Fernanda. No, respondió Daniela. Te lo juro por lo que más quieras, jamás lo supimos. Nos enteramos igual que tú, agregó Fernanda llorando. Por favor, no nos alejes. Sigues siendo nuestro hermano. Pero en ese momento no podía procesar sus palabras. Necesitaba salir de ahí, necesitaba aire, necesitaba distancia de esa familia que ahora sentía completamente ajena. El viaje en el coche de regreso a Polanco fue en absoluto silencio. Valeria respetó mi espacio. Mateo y Sofía, desde el asiento trasero, no se atrevían a hacer preguntas. Podían sentir que su padre estaba roto por dentro. Los siguientes días fueron un infierno. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que me miraba al espejo, veía a un extraño. ¿Quién era yo realmente? ¿De dónde venía? ¿Qué sangre corría por mis venas? Todas las certezas de mi vida se habían evaporado en un instante. Valeria intentaba consolarme, pero ¿cómo consuelas a alguien que acaba de descubrir que su vida entera es una mentira? Sigues siendo el mismo hombre, me decía. El mismo esposo, el mismo padre, el mismo profesional exitoso. Nada de eso cambió. Todo cambió, le respondía. No sabes lo que se siente mirar atrás y darte cuenta de que cada momento, cada recuerdo, estaba construido sobre una mentira fundamental. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de mi padre, de mi madre, de mis hermanas, del abuelo. Las ignoré todas. No estaba listo para hablar, no estaba listo para perdonar, no sabía si algún día estaría listo. Fue Mateo quien finalmente me hizo reaccionar. Una semana después de la cena navideña, entró a mi estudio, donde yo pasaba las horas investigando en Internet sobre adopciones ilegales en México en los años 70. «Papá», dijo, sentándose frente a mí, «necesito decirte algo». «¿Qué pasa, hijo?».
No me importa si tu sangre es diferente a la del abuelo Ernesto. Para mí, sigues siendo mi padre. El único padre que he conocido y el único que quiero. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Comencé a llorar, algo que no había hecho desde que salimos de esa casa en Coyoacán. Mateo me abrazó, y en ese abrazo encontré un ancla a la realidad. Tengo que encontrarla, le dije. Tengo que encontrar a Lorena Salazar. Necesito saber de dónde vengo. Entonces te voy a ayudar, respondió mi hijo sin dudarlo. Déjanos en los comentarios qué harías tú en esta situación. Nos encanta leer sus perspectivas. Contraté a un investigador privado llamado Iván Beltrán, un tipo serio y profesional que tenía oficina en la colonia Roma. Le di toda la información que tenía, el nombre Lorena Salazar, el año 1978, la cantidad de $200 y cualquier detalle que pude arrancarle al abuelo Mauricio en una breve y tensa llamada telefónica. No va a ser fácil, me advirtió Iván. Han pasado casi 50 años. Los registros de esa época, especialmente si la transacción no fue completamente legal, pueden estar perdidos o destruidos, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Pasaron 2 meses. 2 meses en los que mi relación con la familia Ramírez, porque ya no lo sentía como mi familia, se mantuvo en un punto muerto. No regresé a las reuniones dominicales, no respondí los mensajes de Año Nuevo, no fui al cumpleaños de mi padre en enero. Valeria me pidió que considerara terapia. Necesitas procesar esto con un profesional, amor. No puedes seguir consumiéndote así. Tenía razón. Comencé a ver a una psicóloga en Querétaro que se especializaba en temas de identidad y adopción. Las sesiones me ayudaron a entender que mi dolor era válido, que tenía derecho a sentirme traicionado, pero también que la identidad es más que la sangre. Las personas que te criaron, sin importar cómo llegaste a ellos, fueron tu familia durante 47 años, me decía la doctora Montoya. Eso no se borra con una revelación. El amor que sintieron por ti, las noches que velaron tu sueño cuando estabas enfermo, las veces que celebraron tus logros, todo eso fue real. Pero estaba basado en una mentira, insistía yo. Estaba basado en el amor de unos padres por su hijo. La forma en que llegaste pudo haber sido incorrecta, éticamente cuestionable incluso, pero el amor fue real. No estaba convencido, pero sus palabras comenzaron a hacer mella en la armadura de resentimiento que había construido. En marzo, Iván me llamó. Había encontrado algo. Nos reunimos en su oficina esa misma tarde. Sobre su escritorio había una carpeta manila con documentos amarillentos y algunas fotografías. Encontré a Lorena Salazar, anunció. O al menos encontré lo que le pasó. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde está? ¿Está viva? Iván respiró profundo antes de responder. Lo siento, Héctor. Lorena falleció en 1995. Tenía apenas 36 años. El golpe fue brutal. Durante 3 meses había albergado la esperanza de conocerla, de hacerle preguntas, de entender por qué había tomado esos $200, de saber si alguna vez pensó en mí. ¿Cómo murió? Según los registros que pude obtener, fue un accidente automovilístico en la carretera México-Puebla. Murió instantáneamente. ¿Familia? ¿Otros hijos? Eso es lo interesante. Iván abrió la carpeta y me mostró documentos. Se casó en 1982 con un hombre llamado Rodrigo Montes. Tuvieron 2 hijas, Natalia y Cecilia. Ambas viven actualmente en Puebla. Natalia tiene 42 años y Cecilia 40. Tenía hermanas de sangre. La información me mareó. Hay algo más, continuó Iván. Hablé discretamente con algunos vecinos viejos del lugar donde vivió Lorena en sus últimos años.
Según me contaron, ella sufría de depresión severa. Varios me dijeron que hablaba de un hijo que había perdido hace muchos años. No daba detalles, pero era un tema que la atormentaba. Pensaba en mí, murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. Eso parece. Aparentemente, el dinero que recibió lo usó para salir adelante en los primeros años, pero nunca dejó de arrepentirse de su decisión. Su esposo Rodrigo sabía de tu existencia. Le confió todo antes de casarse con él. ¿Y mis hermanas? ¿Ellas saben de mí? No estoy seguro. Eso tendrás que averiguarlo tú mismo si decides contactarlas. Me entregó la carpeta con toda la información. Direcciones, números de teléfono, fotografías de Lorena en diferentes etapas de su vida, copias de actas de nacimiento, el acta de defunción. Esa noche, en la privacidad de mi estudio, examiné cada documento, cada fotografía. Lorena había sido una mujer hermosa, con rasgos delicados y ojos tristes incluso en las fotos donde sonreía. Busqué similitudes entre su rostro y el mío. La forma de la nariz, tal vez. La línea de la mandíbula, posiblemente. Había una foto particular que me impactó. Era de principios de los años 80. Lorena cargaba a una bebé, probablemente Natalia, y miraba a la cámara con una expresión que solo puedo describir como dolor mezclado con amor. Me pregunté si alguna vez me había cargado así, si me había mirado de esa forma antes de entregarme por $200. Valeria entró al estudio y se sentó junto a mí. ¿Vas a contactarlas? No lo sé. ¿Qué les digo? Hola, soy el hermano que su madre vendió hace casi 50 años. Les dices la verdad, que estás buscando respuestas, que quieres conocer tu historia. Tenía razón, como casi siempre. Una semana después, marqué el número de Natalia Montes Salazar. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara una voz femenina. ¿Bueno? ¿Natalia Montes? Pregunté. Mi voz temblaba ligeramente. ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre es Héctor Ramírez. Esto va a sonar muy extraño, pero creo que soy su hermano. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que había colgado. ¿Hola? Pregunté. ¿Estás aquí? Respondió finalmente. Su voz estaba cargada de emoción. Dios mío, estás aquí. Después de todos estos años. ¿Sabías de mí? Mi padre nos lo contó después de que mamá murió. Nos dijo que ella había tenido un hijo antes de conocerlo, que las circunstancias la habían obligado a entregarlo. Nunca supo tu nombre, nunca supo dónde terminaste. Nos hizo prometer que si algún día aparecías, te recibiéramos con los brazos abiertos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Necesito conocerlas. Necesito saber quién era ella. Ven a Puebla, por favor. Cecilia y yo queremos conocerte. 2 semanas después, Valeria y yo viajamos a Puebla. Natalia y Cecilia nos recibieron en casa de Natalia, una casa modesta pero acogedora en la colonia La Paz. El momento en que nos vimos fue surrealista. Natalia se me acercó inmediatamente y me abrazó como si me conociera de toda la vida. «¿Te pareces a ella?», me dijo, llorando. «Tienes sus ojos». Cecilia, más reservada, también me saludó con afecto. Pasamos horas conversando, compartiendo fotografías, llenando los vacíos de nuestras historias. Me contaron sobre Lorena. Era una mujer fuerte, pero atormentada. Había crecido en una familia ultraconservadora que la repudió cuando quedó embarazada. El padre del bebé, mi padre biológico, era un hombre casado que le había prometido divorcio, pero que la abandonó cuando supo del embarazo. Mamá nos contó que tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, explicó Natalia. No tenía dinero, no tenía trabajo, sus padres la habían echado de casa. Un hombre le ofreció dinero a cambio de darte una buena vida con una familia que podía cuidarte.
Ella aceptó pensando que era lo mejor para ti. Pero se arrepintió cada día de su vida, agregó Cecilia. Papá nos dijo que hubo noches en que la escuchaba llorar, preguntándose dónde estarías, si estarías bien, si serías feliz. Intentó buscarte varias veces, pero no tenía información. Solo sabía que te habías quedado con una familia de la Ciudad de México. Los $200, dije. ¿Saben qué hizo con ese dinero? Natalia asintió. Lo usó para rentar un cuarto pequeño, para comer, para sobrevivir los primeros meses. Después consiguió trabajo en una fábrica textil donde conoció a nuestro padre. Él la ayudó a salir adelante, se casaron e intentó construir una vida nueva, pero el peso de haberte entregado nunca la abandonó. Aprendí sobre mi madre biológica, sobre sus sueños, sus miedos, sus arrepentimientos. Me mostraron un diario que había escrito en los años 90, poco antes de morir. Había una entrada que me destrozó. Mi hijo mayor cumpliría 17 años hoy. Me pregunto si es alto, si le gusta el fútbol como a Rodrigo, si es buen estudiante. Me pregunto si alguna vez piensa en mí, si sus padres le dijeron la verdad, si me odia por lo que hice. Daría todo por poder abrazarlo una vez, por decirle que lo siento, que no pasó un solo día sin que pensara en él, que tomé esa decisión porque creí que era lo mejor para él, no para mí, nunca para mí. Cada peso de esos $200 me quemó las manos. Fue el precio de mi cobardía y mi desesperación. Fue el precio de mi mayor fracaso como madre. No pude continuar leyendo. Valeria me abrazó mientras yo lloraba con un dolor que venía de lugares que no sabía que existían. Pasé 3 días en Puebla con Natalia y Cecilia. Conocí a sus familias, a mis sobrinos. Me mostraron la tumba de Lorena en el Panteón Municipal. Frente a su lápida, finalmente pude decirle lo que necesitaba. No te conozco, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No te culpo. Espero que donde estés, ahora tengas paz. Tuve una buena vida, me criaron bien, fui amado. Cuando regresé a la Ciudad de México, algo había cambiado en mí. La rabia se había transformado en comprensión. El resentimiento había dado paso a una claridad difícil pero necesaria. Llamé a mi padre, a Ernesto Ramírez, y le pedí que nos viéramos. Nos encontramos en un café cerca del Parque de los Venados, lejos de casa, en territorio neutral. Se veía más viejo, más cansado. Los últimos meses también lo habían desgastado. Gracias por venir, le dije. Gracias a ti por llamarme, respondió con voz temblorosa. Pensé que nunca más querría verme. Encontré a Lorena Salazar, le conté. O mejor dicho, encontré lo que quedó de ella. Murió hace 30 años. Le relaté todo lo que había descubierto, todo lo que había aprendido sobre mi madre biológica, sobre las circunstancias que la llevaron a tomar esa decisión terrible. Ella no tenía opción, dije finalmente. Tú y mamá tampoco, en cierto modo. México en los años 70 era diferente. Las opciones para una mujer soltera embarazada eran prácticamente inexistentes. Y para un hombre con problemas de fertilidad, entiendo la desesperación. Eso no justifica la mentira, respondió mi padre. Debimos haberte dicho la verdad desde el principio, o al menos cuando fuiste lo suficientemente mayor para entender. ¿Por qué no lo hicieron? Ernesto suspiró profundamente. Al principio, porque eras muy pequeño. Después, porque teníamos miedo de perderte. Conforme pasaban los años, la mentira crecía y crecía hasta que se volvió imposible de deshacer sin destruir todo. Sabíamos que tarde o temprano tendríamos que decirte, pero cada vez que pensaba en hacerlo, me aterrorizaba tu reacción. Me aterrorizaba que dejaras de verme como tu padre. Nunca dejaste de ser mi padre, admití, y al decir las palabras me di cuenta de que eran verdad.
Eres quien me enseñó a andar en bicicleta, quien se desvelaba ayudándome con las tareas de matemáticas, quien me llevó a mi primer día de universidad, quien lloró en mi boda. Esas memorias son reales, sin importar la sangre. Mi padre comenzó a llorar. Yo también. Pero necesito que entiendas algo, continué. La forma en que me enteré, la manera en que se reveló la verdad, eso me rompió. Necesito tiempo para reconstruir la confianza. Necesito que respetes que ahora tengo otra familia también. Natalia y Cecilia son mis hermanas de sangre, y voy a mantener una relación con ellas. Lo entiendo, dijo, y lo respeto. Solo no me alejes completamente, por favor. Déjame seguir siendo parte de tu vida, aunque sea desde lejos. No va a ser desde lejos, respondí, pero va a ser diferente. Va a tomar tiempo. Nos abrazamos en ese café, y aunque no fue un abrazo que solucionara todo, fue un comienzo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Comencé a asistir nuevamente a las reuniones familiares, aunque ahora había una conciencia diferente en el ambiente. Todos sabían la verdad, todos caminaban con más cuidado alrededor del tema. El abuelo Mauricio me buscó en una de esas reuniones. Tenía 83 años y su salud había decaído notablemente desde aquella Navidad. «Mijo», me dijo tomándome de las manos con fuerza sorprendente, «antes de que me vaya de este mundo, necesito que sepas que lo que hice, lo hice creyendo que era correcto. No fue por maldad, fue por amor a mi hijo, por amor a ti, por creer que estaba salvando dos vidas, la tuya y la de tu padre». «Lo sé, abuelo», respondí. «Y también sé que por los estándares de hoy lo que hizo estuvo mal. Pero eran otros tiempos, otras circunstancias. ¿Me perdonas?». La pregunta colgó en el aire. Perdonar no es olvidar. Perdonar es soltar el peso del resentimiento para poder seguir adelante. «Lo estoy intentando», le dije honestamente. «Cada día lo intento un poco más». Eso fue suficiente para él. Murió 2 meses después, en paz, rodeado de su familia. En el funeral, yo fui quien leyó el discurso de despedida, porque a pesar de todo era mi abuelo. Me había querido a su manera, imperfecta y complicada, pero real. Hoy, febrero de 2026, llevo más de 1 año viviendo con esta nueva realidad. He integrado mis 2 familias, los Ramírez que me criaron y los Montes que comparten mi sangre. Natalia y Cecilia vienen a visitarnos regularmente. Sus hijos llaman tío a mis hijos. Celebramos cumpleaños juntos, compartimos días festivos. Con mis padres, porque sigo llamándolos así, la relación se ha sanado en su mayor parte. Hay cicatrices, claro, pero también hay comprensión. Entiendo que tomaron decisiones en un contexto que ya no existe, en un México diferente, con opciones limitadas y expectativas sociales abrumadoras. Daniela y Fernanda siguen siendo mis hermanas, del mismo modo en que Natalia y Cecilia ahora también lo son. La sangre es solo una parte de lo que nos define. El amor, la historia compartida, las experiencias vividas juntos, eso también cuenta. Todavía pienso en Lorena. Visito su tumba cada vez que voy a Puebla. Le llevo flores y le cuento sobre mi vida, sobre los nietos que nunca conoció, sobre la familia que se formó a partir de su decisión dolorosa. Le digo que la perdono, que entiendo, que ojalá las cosas hubieran sido diferentes, pero que, al final, su sacrificio me dio una vida buena. Los $200 que el abuelo me dio en aquel sobre navideño, los doné a un refugio para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México. Parecía apropiado, un círculo que se cierra. Aprendí que la identidad es compleja, que no se reduce a la genética ni a los apellidos. Soy Héctor Ramírez, hijo de Ernesto y Beatriz, pero también hijo de Lorena.
Soy hermano de Daniela y Fernanda, pero también de Natalia y Cecilia. Soy todas esas cosas a la vez. Y esa complejidad ya no me asusta. La acepto, me define. La vida no es blanca o negra. Está llena de grises, de decisiones difíciles tomadas en circunstancias imposibles, de personas imperfectas intentando hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. Mi familia mintió, sí, pero también me amó. Mi madre biológica me entregó, sí, pero lo hizo pensando en mi bienestar. Mi abuelo compró un bebé, sí, pero lo hizo tratando de salvar a su hijo del dolor. ¿Estuvo bien? No. ¿Puedo entenderlo? Cada día un poco más. ¿Qué habría pasado si nunca hubiera agradecido ese cheque de $200? Si la verdad hubiera permanecido enterrada, probablemente hubiera vivido toda mi vida sin saber, sin cuestionar, en una ignorancia que algunos llamarían bendición. Pero ahora que sé, ahora que he caminado este camino doloroso de descubrimiento y reconciliación, no cambiaría nada. Porque la verdad, por más que duela, siempre es mejor que la mentira. Porque conocer mi historia completa, con todas sus aristas y complejidades, me ha hecho más completo como persona. Soy el producto de una transacción de $200, sí. Pero también soy mucho más que eso. Soy el resultado del amor imperfecto de varias personas, de decisiones difíciles, de segundas oportunidades, de perdón, de familia elegida y familia dada. Y al final, eso es lo que importa. Esta historia refleja situaciones que muchas personas en México y Latinoamérica han vivido. Adopciones irregulares, secretos familiares, la búsqueda de identidad. Si te identificas con esta experiencia o conoces a alguien que esté pasando por algo similar, recuerda que la verdad duele, pero también sana. Que el perdón no significa olvidar, sino soltar. Que la familia se define tanto por la sangre como por el amor. A veces, los secretos mejor guardados son revelados por las coincidencias más simples. Un simple gracias por un cheque de $200 cambió mi vida para siempre, pero me dio algo que no tenía antes, la verdad completa sobre quién soy. Y con esa verdad, finalmente, encontré paz.